Hace 2500 años, el mundo conocido se estremecía bajo el poder del imperio persa, bajo el reinado de Darío, y un imperio de una escala sin precedentes. Se extendía desde la India hasta el Egeo. Hasta el Egeo sus ambiciones no tenían límite, y sus ojos se posaron sobre las dispersas, pero orgullosas, Sayudais estado de Grecia. Darío exigía tierra y agua, el símbolo de la sumisión total. Pero algunas ciudades, como Atenas y Esparta, se atrevieron a desafiarlo. Este desafío encendió una chispa que pronto se convertiría en un incendio devastador. Las guerras médicas. La primera gran prueba de fuego estaba a punto de comenzar, en una llanura costera que pasaría a la historia. En el año 490 a.C., una formidable flota persa cruzó el Egeo en 600 naves, transportando a más de 20.000 soldados de infantería y caballería. Anclaron en la bahía de Maratón. Su objetivo era aplastar a Atenas y vengar su apoyo a la revuelta jonia. En la llanura, un pequeño ejército ateniense de apenas 10.000 hoplitas los observaba. Estaban solos. Sus aliados espartanos se retrasaron por un festival religioso. La disparidad de fuerzas era abrumadora. Los generales atenienses debatían resistir tras los muros de la ciudad o enfrentarse al gigante en campo abierto. Fue el general Milcíades quien defendió una estrategia audaz, casi suicida: atacar. Sabía que esperar significaba ser sitiados y aniquilados. Convenció a sus compatriotas de que su única oportunidad era la sorpresa y la ferocidad. Al amanecer, los griegos se posicionaron. Milcíades debilitó deliberadamente su centro y reforzó sus flancos. Una táctica arriesgada, pero brillante. La señal fue dada contra toda lógica militar de la época. Los hoplitas atenienses, cargando con sus pesadas armaduras de bronce, comenzaron a correr. Corrieron más de 1,5 kilómetros, bajo una lluvia de flechas persas. Esta carga sin precedentes sorprendió por completo a los persas. No esperaban tal arrojo de un enemigo tan inferior en número. Antes de que la famosa caballería persa pudiera desplegarse eficazmente, el muro de escudos y lanzas griegas se estrelló contra sus líneas. El centro persa, más fuerte, hizo retroceder al debilitado centro griego, tal como Milcíades había previsto. Pero en los flancos, las alas reforzadas de los atenienses destrozaron a sus oponentes. Y entonces, en lugar de perseguir a los que huían, los flancos griegos giraron hacia adentro, ejecutando un movimiento de pinza perfecto. El poderoso centro persa se vio rodeado, atrapado y masacrado. El pánico se apoderó de las filas persas. Los que sobrevivieron rompieron filas y corrieron desesperadamente hacia sus barcos. Los atenienses los persiguieron hasta la playa, luchando en el agua para impedir su huida. Al final del día, la llanura de Maratón estaba cubierta con los cuerpos de más de 6.000 persas. Los atenienses habían perdido menos de 200 hombres. La victoria fue total y asombrosa. Maratón demostró al mundo, y lo más importante, a los propios griegos, que el invencible imperio persa podía ser derrotado. Pero esta victoria no sería el final de la guerra, sino el comienzo de una leyenda y la antesala de una confrontación aún mayor. 10 años después, la sombra de Persia volvió a cernirse sobre Grecia, más grande y amenazante que nunca. Georgis, hijo y sucesor de Darío, había reunido un ejército y una armada de una escala que el mundo jamás había visto. Su misión no era solo conquistar, sino vengar la humillación de su padre en Maratón. Cientos de miles de soldados y más de 1.200 naves de guerra avanzaron por tierra y mar. Tras la heroica pero fallida resistencia en las Termópilas, el camino hacia Atenas estaba abierto. La ciudad, indefensa, fue evacuada. Sus habitantes observaron con impotencia, desde la cercana isla de Salamaina, como su hogar, sus templos y la Acrópolis eran saqueados y reducidos a cenizas por los invasores. Para los griegos, todo parecía perdido. La alianza helénica estaba al borde del colapso. Muchos comandantes, especialmente los peloponesios,
querían retirar la flota para defender sus propias tierras. Pero un hombre vio una oportunidad en medio del desastre. El general ateniense Temístocles era un estratega brillante y un maestro de la astucia. Sabía que enfrentarse a la inmensa armada persa en mar abierto sería un suicidio. Su única esperanza era atraerlos a un lugar donde su número se convirtiera en una desventaja. Ese lugar eran los estrechos y confinados canales de Salamina. Para ejecutar su plan, Temístocles recurrió al engaño. Envió a su esclavo de confianza, Cecino, al campamento de Georgis con un mensaje secreto. Cecino le dijo al rey persa que Temístocles era en realidad un simpatizante de su causa y que los griegos, presas del pánico, planeaban escapar al amparo de la noche. Le aconsejó a Georgis que bloqueara los estrechos inmediatamente para atrapar y destruir a toda la flota griega de un solo golpe. Georgis, arrogante y ansioso por una victoria decisiva, mordió el anzuelo. Ordenó a su armada entrar en los estrechos de Salamina para cerrar la trampa. Al amanecer, la gigantesca armada persa avanzaba por los angostos canales. Georgis observaba desde un trono dorado en una colina cercana, esperando presenciar el aniquilamiento final de los griegos. Pero la trampa no era para los griegos, sino para Helen, en las aguas confinadas. Sus grandes y pesados barcos apenas podían maniobrar. Se estorbaban unos a otros, chocando y rompiendo sus formaciones. En ese momento, las trirremes griegas, más pequeñas, ágiles y rápidas, emergieron de las bahías ocultas. Eran como un enjambre de avispas, atacando un animal torpe y lento. Los marineros griegos, luchando por sus hogares y su libertad, embistieron a los barcos persas con sus espolones de bronce, rompiendo sus cascos y destrozando sus remos. Los hópletes, a bordo de las naves griegas, asaltaban las cubiertas enemigas. El caos se apoderó de la flota persa. Las naves no podían girar, retroceder, ni ayudarse mutuamente. Se convirtieron en blancos fáciles. La primera línea persa fue destruida, y las naves que venían detrás solo sirvieron para congestionar aún más el canal, creando un atasco mortal. Para el mediodía, la batalla era una masacre. Cientos de barcos persas fueron hundidos o capturados. Georgis, desde su trono, observó horrorizado la destrucción de su invencible armada. La victoria griega en Salamina fue una de las batallas navales más decisivas de la historia. Las victorias en Maratón y Salamina no fueron simplemente triunfos militares, fueron puntos de inflexión que cambiaron el curso de la historia occidental. Si los griegos hubieran caído, el mundo que conocemos hoy sería radicalmente diferente. Estas batallas aseguraron la supervivencia de un conjunto único de ideas que estaban comenzando a florecer en Atenas, la democracia, la libertad individual, la investigación filosófica y la expresión artística. Salvaguardaron la cuna de la civilización occidental. El triunfo impulsó una era dorada en Atenas. Liberados de la amenaza persa, la confianza y la creatividad de la ciudad se desbordaron. Fue en las décadas posteriores a estas guerras, cuando Péricles gobernó, cuando se construyó el Partenón, cuando Sócrates, Platón y Aristóteles sentaron las bases de la filosofía, y cuando Esquilo, Sófocles y Eurípides revolucionaron el teatro. El legado de esos valientes hoplitas en Maratón y de los astutos marineros en Salamina no es solo una historia de guerra, sino la historia del nacimiento de un ideal que sigue inspirando al mundo. La idea de que personas libres unidas por un propósito común pueden superar obstáculos insuperables y forjar su propio destino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.